Mi nombre es Fernando Miró Llinares, soy decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y el profesor titular de Derecho Penal y responsable de esta asignatura de este grado en Derecho Semipresencial. Y vamos a empezar con la teoría del delito. Y la primera clase de teoría del delito, concretamente en la asignatura de Derecho Penal, es el delito. Bien, como sabéis, y ya expliqué al principio, ya se explicó en un vídeo, y además os ha ido explicando Elena Fernández, el derecho penal en la parte general tiene tres partes diferenciadas, ¿vale? Los principios del derecho penal, la teoría del delito y lo que se denomina la teoría de la pena. La introducción al derecho penal estudia básicamente los principios, que son las garantías y limitaciones del derecho penal, ¿vale?, establecidas legalmente o por medio de la Constitución. La teoría de la pena lo que analiza son las consecuencias jurídicas establecidas a la aplicación o a la existencia de un delito, es decir, el presupuesto es el delito, la consecuencia jurídica es la pena, y después tenemos la teoría del delito. ¿No hay posibilidad de apagar esta luz de aquí? Gracias. Lo que analiza, por tanto, la teoría del delito es el delito. El delito. ¿Qué significa que en la teoría del delito se analiza el delito? Significa que se analiza cualquier delito, no uno en concreto, sino el delito. El delito es un sistema, no es un hecho, no es un tipo penal, es un sistema por el cual se puede resolver cualquier delito, ¿vale? Por tanto, lo que nosotros hacemos es crear una estructura, una especie de caparazón o estructura determinado que nos sirve para moldear lo que exigimos que aquello que venga de la realidad tiene que cumplir para que podamos decir que sea un delito. Después nos tenemos que ir al Código Penal para ver si el delito es el homicidio, si es las lesiones, si es las lesiones al feto, si es tal, pero en todo caso tiene que ser un delito, y cualquier hecho para poder ser reputado delito tiene que cumplir las mismas características. Lo que esto significa, como digo, a nivel abstracto, es decir, para resolver qué es el delito, esto es lo que acerca muchísimo, y frente a otras asignaturas, al derecho penal a la física o, por ejemplo, a las matemáticas. ¿Por qué y en qué sentido? ¿Alguien sabe qué significa esta fórmula? ¿Lo puedes decir? Velocidad final igual velocidad inicial más la reversión por el tiempo. Velocidad final, he quitado la F para ver si alguien no lo pillaba, pero velocidad o velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Para qué sirve esto? La velocidad inicial o la aceleración cualquiera de la incógnita que tengamos. Para calcular, otra vez dilo más alto. Para calcular cualquiera de las incógnitas que nos falten. Si tenemos la velocidad inicial y la velocidad final y el tiempo que hemos recorrido, calculamos la aceleración. Si sabemos qué velocidad hemos salido, normalmente se sale de cero. Sabemos la velocidad final. Si está cayendo un objeto, pues también a qué velocidad se pega el trancazo. Vuelve a decir lo que has dicho al principio. Todo eso es lo mismo, pero es, digamos, ya añadido. Pero al principio es, para que sea cual sea la incógnita de esa fórmula, se pueda deducir de los otros. Vale, exactamente igual es la fórmula del delito. Exactamente igual, es lo mismo. Sea cual sea el hecho, sea la infanta, sea Messi por delitos tributarios, sea una persona física que coge un cuchillo y se lo clava a otra, sea una tarjeta que se tiene y que se utiliza sin llegar al límite de Hacienda, pero a la vez sin que el Consejo de Administración sepa que se está utilizando la tarjeta para eso, sea recibir un regalo por el cargo, sea recibirlo por otra cosa, todo, absolutamente todo cabe aquí. Sea cual sea la velocidad, esta fórmula me indica si el hecho, es decir, o cuál será la velocidad, sea cual sea la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. Y exactamente lo mismo pasa con la fórmula del delito. Un delito es siempre, y sea cual sea, un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Por tanto, yo no os voy a explicar los delitos, eso se explicará en parte especial, pero cualquier delito es un delito, y si no, no lo es.
tiene que cumplir las características exigidas para poder reputar el hecho como delictivo. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Es una fórmula, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es desgranar la fórmula. Hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Eso es un delito. ¿Por qué necesitamos una fórmula si tenemos la ley? ¿Por qué necesitamos una fórmula si tenemos el Código Penal? ¿Cómo hasta que entrasteis en Derecho, e incluso, negaré haberlo dicho, pero está grabado, e incluso por cómo se estudia alguna asignatura, es posible que penséis que la solución a saber si existe una infracción en una determinada materia es abrir el Código Penal y leerlo? ¿Pensáis que funciona así? ¿Cómo funciona entonces? Bueno, lo que nosotros hacemos, lo que hacen los juristas y lo que hacemos nosotros es algo enormemente complejo, algo que de hecho no se puede hacer, pero lo tenemos que hacer porque no hay más narices, que es mezclar dos planos imposibles y dos planos que no se relacionan entre sí, el plano óntico y el plano normativo. El plano de la realidad, el plano de los eventos, que podríamos discutirlo filosóficamente, pero no tienen por qué ser materiales, pueden ser eventos sociales, pueden ser significados, dados sociales, porque un árbol es un árbol por el hecho no de que le salgan ramas, sino simplemente porque lo hemos definido así, porque si empezamos a sentarnos en él empieza a ser una silla, pero en todo caso es cierto que son eventos que tienen un significado de la realidad, que se le da un significado, y normas. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ni más ni menos, es compararlos. Coger un evento, el evento Messi no paga los impuestos porque dice que estos son gastos de no sé qué, ese evento, y ver si ese evento entra en la norma delito tributario. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Cómo se hace eso? En principio parece que es fácil, y parece que eso, la única forma, o la forma básica de hacerlo, es leer la norma. Por ejemplo, el artículo 138 del Código Penal. El que matare a otro será castigado con la pena de prisión de 10 a 15 años, el delito de homicidio. Eso es la norma. Vamos a ver 4 ejemplos y quiero que me digáis vuestra opinión. Primero, Pedro, empleado de Juan y con el que había tenido una agria discusión por la mañana, sabiendo que Juan suele dormir una pequeña siesta en su despacho mientras su secretaria está comiendo, irrumpe en el despacho del jefe con una pistola y acercándose a él, para no fallar, le dispara 2 tiros en la cabeza. Tras ser detenido y realizada la autopsia, se determina que Juan había fallecido unos minutos antes de los disparos a causa de un infarto cerebral. Tenemos: el que matare a otro será castigado como reo de homicidio con la pena de prisión de 10 a 15 años. Y tenemos esto. Tenemos algún precepto más que se podría aplicar, pero tenemos este caso. ¿Qué? Basándonos en ese artículo, no se le podría aplicar entonces, porque realmente no lo ha matado él, ya había muerto antes. Vale, habría otro artículo que podríamos leer, es un artículo que regula lo que se llama la tentativa, que dice: el que realizare todos los actos que hubieran llegado a la ejecución del delito, o que debieran haber llevado a la ejecución del delito, será castigado como reo de tentativa. ¿Se le podría aplicar ese? ¿Estáis seguros? Es decir, ¿tenía alguna posibilidad de matarle? Sí. Pero no lo sabía. Bien, interesante, él no lo sabía. ¿Pero tenía alguna posibilidad de matarle? Pegándole 2 tiros. Es decir, la pregunta es: el que matare a otro, tenemos que ver si ha realizado la conducta de matar, después tenemos que ver si ha realizado la conducta de matar en todos los actos que tendrían que haber llevado a ello. La pregunta es: ¿podemos decir que la conducta tenía la probabilidad o la posibilidad de producir el resultado? ¿No? No. Otro ejemplo, Rumanía, 2003 creo que fue. Miradlo en internet, no me lo invento porque este parece que me lo invente. Una chica muere de un infarto, parece ser, fallece, la llevan al depósito de cadáveres, el médico certifica su muerte y, bueno, pues la llevan allí al depósito, el chico del depósito, como siempre, mira a la chica, hace lo que tiene que hacer, pone los papeles, la deja en el depósito, apaga las luces, recoge todo porque es un tío muy ordenado, muy limpio, sale del depósito como suele salir, ficha,
sale, se fuma un cigarrito, se mueve un poco por la manzana y se va como si se fuera, pero cuando llega a la primera esquina vuelve a girar, hace la vuelta a la manzana, vuelve al sitio, abre la puerta, entra de nuevo, se quita la bata, se quita la camisa, se quita los pantalones, saca a la chica, le quita la bolsa, empieza a masturbarse, se pone encima de ella y la penetra. Y cuando lleva pues como unos 30 segundos penetrándola, en ese momento ella hace y se despierta. ¿Vale? ¿Alguien tiene un código penal? Repito que no es un caso inventado, aunque podría serlo, pero... Dice el Código Penal, 2 artículos. Artículo 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona utilizando violencia o intimidación será castigado como responsable de agresión sexual. Y luego dice el artículo 181 del Código Penal el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona. Pregunta, ¿hay violación o abuso? ¿Sí o no? A ver, por aquí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque la ha violado, aunque esté muerta, pero lo ha hecho el hecho, ¿sabes? ¿Qué es violarla? Pues penetrarla sin su consentimiento. Sí, eso está bien. ¿Sin consentimiento de quién? De la persona. ¿De la persona qué? A la que está violando. ¿De la persona a la que está violando? Sí. No sería necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? ¿Está tipificada la necrofilia? No, hay una cosa parecida que está tipificada, que es la profanación de cadáveres. Bien, ¿por qué te planteas que sí sería profanación de cadáveres? Es decir, que el problema que tenemos es que no es cadáver o no es cadáver. En el momento que la viola, él se piensa que es un cadáver, pero es que luego no lo es. Entonces, ahí es donde está el problema. Donde no sabes cómo... Técnicamente es un cadáver, ¿qué significa? Porque eso tampoco está muy claro. Es decir, hay un papelito que pone que en efecto está muerta y además se hace un procedimiento de certificado de la muerte, tal. Vale. Por tanto, es la única tía que ha superado a Jesucristo. Claro. Ha resucitado. Legalmente no existe el concepto de resurrección y no es posible. Por tanto, no puede estar muerta. Es decir, tiene que haber sido un error del que ha certificado, pero muerta no puede estar, porque si no, digo, habría batido el récord. Jesucristo necesitó 3 días, en 4 horas. ¡Pam! Resucita. No ha estado muerta. ¿O sí estaba muerta? Jurídicamente y biológicamente tiene que ser lo mismo. Es decir, no puede haber un concepto, es decir, separado. Tenemos que saber decir, es decir, básicamente aquí, concretamente, si ella tenía libertad sexual o no la tenía. Y la libertad sexual la tienen las personas. Y tenemos que decidir si la tenía o no la tenía. ¿La tenía? ¿Sí? En el momento que fallece ya no es una persona. Simplemente, ¿estamos de acuerdo que leyendo el Código Penal el caso no se soluciona? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, leyendo el Código Penal sin saber cómo lo tenemos que leer y cómo lo tenemos que ver y cómo tenemos que aplicar la fórmula, el caso no se soluciona. ¿Queréis que lo solucione? No, evidentemente. El objetivo de las clases no es que lo solucione, porque yo lo sé solucionar. El objetivo de la clase, y no de hoy, sino al final, es que lo solucionéis vosotros. Y es más, incluso que lo solucionéis de forma distinta como lo soluciono yo. Otro. En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales de la Guardia Civil, Amado coge su arma y se la da al responsable de la sala de tiro, que le pone munición real en vez de balas de fogueo, tal y como es preceptivo. Amado en su primera intervención dispara a su compañero Luis, pensando que realiza la práctica como siempre, pero le causa la muerte. ¿No lo ha matado? No, claro, pero esa es muy buena frase, es decir, ¿lo ha matado o no lo ha matado? Digamos que está matado, ¿no? Está muerto. Está muerto, desde luego está muerto, pero la intención de Amado en ningún momento habría sido matar. Fíjate, te voy a cambiar el caso, pero te voy a cambiar el caso sin cambiar el caso. Tú dices que la intención no era matarle. Tú imagínate ahora lo siguiente. En el curso de unas prácticas de tiro de los cuerpos especiales de la Guardia Civil, Amado coge su arma y se la da al responsable de la sala de tiro, que le pone munición real en vez de balas de fogueos, tal y como es preceptivo. Amado, en su primera intervención, apunta a Luis, que es un sujeto que él sabe que está manteniendo relaciones sexuales con su mujer. Y Amado, cuando apunta a Luis,
lo hace con el deseo de que ojalá le hayan puesto balas de verdad. Apunta a la cabeza y le pega y le mata. ¿Me habéis seguido? ¿Me habéis seguido? Apunta, ¿vale? Que tiene intención de matarle. Que tiene intención de matarle. ¿Cambia el caso, sí o no? No. Según tú, sí. Yo sí. Sí cambia, ¿no? Sigo pensando que cambia. Pero hay que demostrarlo. No, se puede demostrar. La ventaja es que esto es penal. La ventaja es que esto es penal. Es decir, aquí la demostración nos la pasamos a otra asignatura, que es procesal. Entonces, todo lo que yo diga son hechos probados, que es muchas veces muy complicado, la prueba, es decir, evidentemente, pero en todos los casos que yo pongo, hay declaraciones, hay un extraterrestre que lo ha grabado todo en varias dimensiones, es decir, está todo probado, ¿vale? No nos compliquemos la vida en cómo se prueba. Ahora lo que nos tenemos que complicar la vida es en, una vez tenemos unos hechos que son los hechos que tenemos, es qué hacemos con ellos, dónde los metemos, los podemos meter aquí o no los podemos meter aquí. Y pregunto, ¿ha cambiado el caso o no ha cambiado el caso? ¿Quién dice que sí ha cambiado el caso? A efectos relevantes, manos arriba. ¿Quién dice que no ha cambiado el caso a efectos relevantes? ¿Por qué decís vosotros dos que no ha cambiado el caso? Porque que ha cambiado las balas. Yo puedo tener mucha intención de muchas cosas, pero el que ha cambiado las balas es el otro. Yo no las he cambiado. Si las hubiera cambiado yo, sería yo. Yo en todo momento he pensado que... Pero entonces matar no es realizar algo que produzca la muerte a otro con intención de producirle la muerte. ¿Sí? Pues entonces tenemos un problema, porque este le ha producido la muerte al otro con intención de producirle la muerte. Pero no ha hecho nada para matarlo. ¿Cómo que no ha hecho nada para matarlo? Ha hecho lo que le ha producido la muerte. No. Sí. El que ha producido la muerte ha sido el cambio de balas. Bueno, sí, también se puede decir. ¿Y no han sido los dos? Pensaba que era de fogueo. ¿Cómo? Afortunadamente, cualquiera de los dos casos, él pensaba que eran de fogueo. Pero él quería que fueran reales. Es el deseo, no puedes castigar el deseo de una persona. ¿Cómo? Claro, pero... ¿Cómo? Que es él deseaba que fueran reales, que no fueran de fogueo, pero no puedes tampoco castigar el deseo de querer que fueran reales. Vale, pero te he calado, ¿eh? Eso para siempre. ¿Vale? Ahora te lo grabas así. No se pueden castigar los deseos o las intenciones de las personas, se castigan los hechos, ¿vale? Así, ¿vale? Y en el examen, a ver si es verdad, ¿vale? A veremos si eso es así, pero si piensas eso, para siempre, ¿eh? Para siempre, para el ébola, para el funcionario que tal, no, para todo, ¿eh? Para todo. Bien, sigamos. 3. Gabriel, harto de que Susana no conteste sus llamadas, decide un buen día que todo el mundo debe saber que está loco por ella. Así que con un arma en su mano se planta en la biblioteca pública donde ella trabaja. Esto pasó creo que en Salamanca, si no me equivoco, hace 6 años. Donde ella trabaja y al grito de Susana, ven aquí o mato a todo el mundo, la coge del cuello mientras amenaza a los demás y les dice que no se muevan. Minutos después interviene la policía, entrando en la sala armados, y cuando ven que Gabriel les apunta con el arma, disparan, impactando una bala en la parte izquierda del pecho, pero complicándose después la intervención y causándole la muerte. La pistola que llevaba Gabriel era falsa, aunque la apariencia era real. Es igual. ¿Es igual el qué? ¿Es igual que qué? Me estaba adelantando. No, bien, pero... Que ¿Qué? volvemos otra vez a las intenciones. ¿Cuál es la intención real? La gente no puede quedarse parada esperando a ver si el arma que llevas es verdadera o no lo es. El hecho es que con la acción podría haber matado a todo el mundo y la Guardia Civil no tenía más remedio. No, perdona, con la acción es imposible que hubiera matado a todo el mundo. Era un pringao con una pistola de juguete. Era un imbécil. Sí, bueno, es decir, no vamos a discutir el concepto jurídico de pringao imbécil. No me digas no, sí, vale, ¿y qué? Ya, pero... No, ya, pero no. Tú dices que, es decir, tenían que proteger la vida de qué, cómo y de qué me estás contando. No tenían que proteger la vida de nadie. La vida de todas La vida de nadie. las personas que pudieran estar No puede hacer nada. en peligro. Pero ¿quién lo sabe? La Guardia Civil no lo sabe. Se queda quieta a esperar. La consecuencia puede ser que en lugar de morir un pringao, mueran 16 personas que están alrededor. Ya, entonces, ¿qué me estás diciendo? Que pueden disparar sin... y que por tanto han matado a una persona, pero no es nada. Que de lo que se trata es de evitar... No, pero no. Vamos a ver, una cosa importante. Todo eso está muy bien, toda esa disertación que estás haciendo está muy bien y puede ser hasta acertada. Pero no disertéis, utilizad las palabras y habladme de las palabras que vamos a utilizar, ¿vale? Y vamos a utilizar las palabras, y vamos a intentar utilizar las palabras bien. Es decir, por ejemplo, la palabra intención,
o lo que no puede ser es que unos puedan morir y otros no. No. Es decir, si esto se llama ejercicio legítimo de un derecho, tendremos que hablarlo de ejercicio legítimo de un derecho. Si se llama que hay un riesgo para más bienes jurídicos que el riesgo que tal, se llama eso. Si esto se llama error, se llama error. Y si se llama error de prohibición es distinto a si se llama error sobre el hecho. Y si se llama error sobre la presencia de una causa de justificación es distinto. Y el problema es que me lo tenéis que decir así. Y tenemos que pensar en esos términos. Esto no es, y ese es el primer error que cometemos generalmente, esto es una cuestión de está bien o está mal, me parece bien o me parece mal. No, esto es pura técnica, es la aplicación de una fórmula. Velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y no hay milongas, ¿verdad? No las hay. Lo que hay básicamente es cuál es la velocidad, qué es hecho. ¿El hecho es típico o no es típico? ¿El hecho es contrario a derecho o no es contrario a derecho? En eso consiste. Otro. Pier Giorgio, policía nacional de la zona de Calabria, reservado y sin contacto ninguno con los medios de comunicación, viaja a España a visitar unos días a su madre que vive en Benidorm. Una noche Pier Giorgio, que padece de insomnio, oye ruidos en la planta baja del piso de su madre y observa cómo un ladrón está buscando dinero y joyas. Recordando que el gobierno italiano reformó el Código Penal para considerar legítima defensa el ataque desproporcionado siempre que quien lo lleve a cabo lo haga contra quien ha entrado ilegítimamente en el domicilio propio, y pese a observar que el ladrón no va armado, baja la escalera silenciosamente, saluda al ladrón, que al ver la pistola le dice «déjame ir», pero Pier Giorgio no lo hace y le dispara causándole la muerte. ¿Me pasáis el código otra vez? Sí, claro. Traed todos un código, a ver si así lo traigo yo también. Pero viene bien, traedlo porque viene bien. Os voy a leer el artículo 20, que dice están exentos de responsabilidad criminal, y concretamente el número 4, que dice está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes, se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito o falta, y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella o estas. Segundo, necesidad racional del medio empleado para repelirla o para impedirla o repelerla. Tercero, falta de provocación suficiente por parte del defensor. ¿Qué? No podría considerarse la legítima defensa. ¿No? No. ¿Por qué no? Según lo que usted ha leído, para poder considerar debería tenía que tener justificada en plan que se viera el policía en peligro su propia integridad, que el ladrón lo hubiese amenazado. ¿Y es el caso? En este caso no lo ha hecho. El ladrón le dice que se va, que lo deje irse y el tío le dispara. En este caso no es... Por tanto es un delito. Sí. No se podría justificar... Un delito de homicidio por parte del policía. Sí, totalmente. Bueno, yo no creo que el policía cuando va esté pensando en el artículo 20 del Código Penal, así que también habría que valorar eso. ¿En qué sentido? Porque sí, que según las leyes no había una necesidad racional de contrapelar el ataque, no había una provocación suficiente. Perdona, y hay un dato importante también. ¿Qué es Policía Nacional? ¿Que está cualificado? No, que no tiene ningún contacto general con los medios de comunicación, no lee la prensa, no sabe lo que se publica, no sabe cuál es el Código Penal en España, y por cierto en Italia lo que sí parece ser que sabe, recordando que el gobierno italiano sabe que en Italia precisamente se supone que en morada ajena, tal y como lo redacta el Código Penal, es posible realizar un ataque desproporcionado, un ataque que no tenga que ver los bienes con la vida, etcétera, etcétera, y en principio eso significa que está justificado, es decir, que él cree que actúa conforme a derecho, o da la sensación. Ya, pero... Error de derecho. ¿Y eso de dónde te lo has sacado tú? ¿Código qué? A ver, ¿código qué? ¿Código qué? Repítelo conmigo. ¿Código? Civil. Civil. Vale, muy bien. ¿Otra vez? ¿Código?
¿La ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento? Sí, es cierto. Es cierto. ¿La ignorancia de las normas puede llevar a la no aplicación de la pena? Sí. Sí. O dicho de otra forma, en derecho penal la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento, pero sí de la aplicación de la sanción. La ignorancia de las normas... Sí, sí. La ignorancia de las normas, el sujeto que ignora que está realizando una norma prohibida, que lo ignora por completo, no se le aplica la pena. Pero en penal solo. En penal solo, sí, en penal solo. Es decir, hablando de que la ignorancia de las normas en Código Civil hace que no tengas que seguir cumpliendo el contrato, pero en cambio en penal no vas a prisión. Pero No se te aplica la pena. no le encuentro yo. ¿Cómo se prueba eso? No, ya te lo he explicado. Yo a eso ya he contestado. Yo a eso ya he contestado. Hay hechos, está demostrado, es decir, está grabado todo, además lo ha declarado él, etcétera. No me preguntéis más por cómo se prueban las cosas, no me interesa cómo se prueban las cosas. Lo importante es decir, y además me sorprende que os parezca más importante el cómo se prueban las cosas que lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si se ignora una norma, es decir... Entonces, por esa regla, cualquier persona puede alegar que ignora la norma. O sea, yo soy una ciudadana de calle que sabe Perdona, derecho, y es lo que suele pasar. Por eso me refiero, entonces Sí. eso hace impune a todo el mundo, o sea, hace... Sí, es decir, que sí, somos el país con más gente en prisión en Europa y con menos tasa de delincuencia, con lo cual no parece que se cumpla tu hipótesis. A ver, repite la frase. Exime del cumplimiento. Somos el país con una mayor tasa de prisión por persona en Europa y el tercer país con menos tasa de delincuencia de Europa. Sí, sí, pero básicamente por dos tipos de delitos, delitos contra la seguridad vial y delitos de violencia de género. Pero bien, ahora no vamos a hablar de eso, ¿vale? Ahora no vamos a hablar de eso. Hemos dicho. Somos un país irracional en la política punitiva, absolutamente irracional, que tiene una política punitiva desproporcionada y que sin embargo tenemos la insatisfacción o la sensación de que es que hay pocas penas. Somos así, damos para lo que damos, es decir, somos muy buenos en otras cosas. Insisto, ¿creéis que un juez o un abogado con esto le basta? ¿Creéis que esto basta para aplicar esto? El que matare a otro, es decir, ¿sirve en serio el que matare a otro? Sí, lo ha matado, pero no lo quería matar. Bueno, sí lo quería matar, sí, claro que lo quería matar, pero es que no sabía que... ¿Y qué tiene que ver el que no sepa que está prohibido? Pues ahora os digo que es posible que tenga que ver algo, o es posible que tenga que ver incluso mucho. Pero puedo, si no, ya hemos quedado. Ahí te equivocas. Yo te voy a dejar hablar, pero te equivocas, ¿eh? Pero, vale. En estrategia. Déjame que te lo diga. Ve. En penal. Y solamente y exclusivamente en penal, la ignorancia de la norma exime el cumplimiento de la pena. Sí. Sí, lo has dicho perfecto. Si hubieras dicho no exime del cumplimiento de la norma, te hubiera dicho no. ¿Exime del cumplimiento de la pena? Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Has comprendido el error de prohibición. No sé si del todo. Y desde luego es la última clase, con lo cual no es necesario que lo comprendas, porque hoy estamos viendo una clase completa. Bien, tenemos la fórmula: hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Bien, esto tiene dos problemas, esta fórmula tiene dos problemas básicos. El primero es que existen varias formas distintas de combinar los distintos elementos. Y según el catedrático, el profesor de Derecho Penal, es una o es otra. Y según el tribunal, puede ser una u otra. ¿Vale? Hay quien habla de que es un hecho típico, antijurídico, culpable. Hay quien dice que es un hecho típico, antijurídico y culpable. Me diréis, pero si es lo mismo. No. Hay quien dice que es un hecho típicamente antijurídico, culpable. Y hay quien dice que es un hecho típicamente antijurídico culpable. ¿Vale? Esto no lo voy a explicar porque no nos da tiempo. Lo iré explicando alguna cosa de forma puntual. Simplemente me remito a que hay una clase colgada en YouTube que se llama las teorías del delito, porque lógicamente no hay una teoría del delito. Los profesores de Derecho Penal, los catedráticos, se tienen que ganar la vida, tienen que cambiar un poco la fórmula para eso, pues para vender libros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aportar nuestras cosas. Entonces hay 1000 fórmulas, tantas como profesores, ¿vale? Pues bien, os recomiendo que vayáis ahí donde yo explico el sistema clásico, el sistema finalista, el sistema neokantiano, el sistema funcionalista y el sistema que yo sigo, que seguimos nosotros más o menos, que es el sistema neokantiano del delito, modificado el sistema kantiano puro de la imputación. Bien,
¿Qué significa esto? Significa una cosa que es importante. Jolín. Necesita aceite. Mirad, lo que yo os estoy diciendo hasta el momento lo que os estoy intentando explicar es que tenemos una fórmula, que es el delito, que se tiene que aplicar a cualquier hecho, absolutamente a cualquier hecho de la realidad, y que nos tiene que servir para decir si un hecho, cualquiera, es o no un delito. La fórmula para eso tiene una serie de elementos: el hecho, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. ¿Me seguís hasta ahí? Es fácil. Hecho, típico, antijurídico, culpable. La punibilidad hablaremos otro día, ¿vale? Pero estos son los 4 filtros esenciales, ¿vale? Bien. ¿Qué significa o para qué sirve un filtro? ¿Para qué sirve un filtro? Para limpiar, sí, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve un filtro? ¿Para qué? Para depurar. Para depurar, pero ¿por qué? ¿Por qué mecanismo? ¿Qué hace un filtro? Para filtrar. No me utilices la palabra filtrar. ¿Para qué sirve un filtro? Para dejar pasar una determinada granulometría. Para dejar pasar unas cosas y otras no. ¿Estamos de acuerdo? Y por medio de eso es como limpia, ¿eh? ¿Sí o no? Un filtro lo que hace es que deja pasar cosas, ¿vale? La fórmula del delito hace exactamente lo mismo. Es muy fácil coger que yo os diga Infanta y todos me diríais ¡culpable! Messi, los del Barça, inocente, los del Madrid, culpable, ¿vale? Lo que yo os estoy diciendo es que no funciona así. No existe culpable o inocente. Existe un análisis paso a paso y tenemos que empezar por saber si ha realizado un hecho, después por saber si el hecho es típico, después por saber si el hecho es antijurídico y finalmente por saber si el hecho es culpable y le es reprochable al sujeto. Y entonces, generalmente, el hecho es punible. Curiosamente, en el delito tributario es posible que el hecho no sea punible, es el único delito en el que pagas y es posible que el delito no sea punible, es así. Pero bueno, eso es un interés estatal. Silencio, no te voy a dar más la voz hoy, o yo cuando yo diga. ¿Vale? Hecho típico antijurídico culpable. ¿Qué significa esto? No, sí, tú, ven. ¿Cómo te llamas tú? Ven. Ven, ven. Toma, coge la tiza. ¿Y pregunto también? No. Bueno, sí, te dejo preguntar. Venga, pregunta. ¿Típico para quién? ¿Para quien ha cometido el delito o para la generalidad? No, típico no es que sea una conducta prototípica, significa que es conforme a un tipo penal. Es decir, el Código Penal está lleno de tipos, ¿vale? Tipos penales. El homicidio es un tipo, el asesinato es otro tipo. Las injurias es un tipo penal. Entonces tiene que ser típico, correspondiente a un tipo penal. ¿Muy bien? ¿Vale? Sí. Ven, vamos a ver. Ponme cada una de las palabras aquí. Cada una de las letras. H, T, A, C. Dime cuál es cuál. No, hazlo bien. Ponme cada una de las letras donde corresponda. O antijurídico y típico. Es típico y antijurídico. ¿Nos lo explicas? Yo ha sido por cantidad de cosas. No tengo filtrando, pues ese era mi filtro. ¿Y por qué lo haces así? ¿Por qué pones los filtros en ese orden? Porque puedes poner los filtros en otro orden. Sí, yo... ¿Por qué los pones en ese orden? ¿Por qué pones primero el filtro hecho, después el filtro típico, después el filtro antijurídico y después el filtro culpable? ¿Por qué? Observándote a ti, te han molestado mucho en que hubiesen pocos espacios en cada... ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Entiendo que no porque me molesta que haya pocos... muchos menos hechos que actos culpables. Ibas bien. Siéntate. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Inma. ¿Existen en serio muchos menos hechos que actos culpables? Se supone que ese es un filtro. Esto es un hecho. ¿Es un hecho, sí o no? Todo lo que estáis haciendo, mirar, es un hecho. Hecho delictivo, ya te estás pasando. ¿Dónde te estás pasando? Te estás yendo aquí. Hecho delictivo, te estás yendo aquí. Y lo que yo os estoy diciendo es que aquí no se piensa así. Y si pensáis así, la estáis fastidiando.
tenéis que empezar a pensar paso a paso y empezar a primero dejar pasar prácticamente todo. Tenemos un evento social, hay un cristal roto y una mujer muerta, ¿vale? Eso es lo que hay, un cristal roto y una mujer muerta. ¿Qué hacemos con eso? ¿Tenemos ya un delito? No. Puede haber sido un terremoto que le ha caído el tal. Un terremoto, por cierto, ¿un terremoto entraría aquí? ¿Dónde se queda fuera el terremoto? ¿Se queda fuera? ¿Porque un terremoto es un hecho? No. No. Ahora, hoy vamos a hablar del hecho, hoy vamos a hablar de la acción. Y un terremoto es de lo poco que no es un hecho. Hay un tipo que ha tirado una piedra. ¿Hay un hecho? Sí, ya tenemos un hecho. Bueno, no lo sabemos. Bueno, casi seguro que sí. Casi seguro que es un hecho. Prácticamente seguro. Una piedra no es exactamente como una tiza. No es lo mismo. Es difícil. Sobre todo es difícil que se caiga encima de la cabeza de la mujer. Pero en principio es posible que haya hecho. ¿Sería en todo caso típico? ¿Lo sabemos? Con lo que sabemos no sabemos mucho más. ¿Sería antijurídico? No lo sabemos. Mirad, el delito, que es esta fórmula, en realidad, esto es el delito, y la consecuencia de esto será la pena, es, o exige, mejor dicho, realizar un análisis secuencial en el cual los filtros estén puestos de forma adecuada. Imaginaos que yo cogiera este filtro y dijera que un delito es un hecho culpable, típico y antijurídico. ¿Sería lógico? ¿Sería lógico? Sería absolutamente irracional poner la C aquí. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo pongo este filtro, si lo hubiera puesto aquí, ¿qué pasaría? Que esto y esto no sirven para nada, son absolutamente disfuncionales. Entonces, ¿por qué yo tengo que poner primero lo que deja pasar más, después lo que deja pasar menos, después lo que deja pasar un poco menos y finalmente lo que deja pasar muy poco? Porque ese es el juicio de análisis lógico, siempre que yo establezca consecuencias distintas en alguno de estos pasos. Y hay consecuencias distintas. Porque lo que es verdad es que si yo hago esto, se dice que además es esto, se dice que además es esto y finalmente es esto, significa que me aplican una pena. Pero ¿significa que es lo mismo que yo llegue hasta aquí que llegue hasta aquí? Pura intuición, sin saber todavía derecho penal. ¿Significa que es lo mismo que yo haga algo antijurídico que simplemente haya hecho un hecho? ¿Es lo mismo realizar un hecho que un hecho antijurídico? Evidentemente que no. ¿Es lo mismo realizar un hecho antijurídico que un hecho culpable? No. ¿Pero es lo mismo realizar un hecho antijurídico que un hecho que no es nada? Evidentemente no. Por tanto, lo que vamos a hacer es ir paso a paso. Si el primer problema es saber si la relación entre HT es que son lo mismo, si la relación es que todos los elementos son distintos, o más bien es que tipicidad y antijuridicidad se solapan y son lo mismo, o hecho típico y antijurídico se solapan y son lo mismo, que es una problemática que analizaremos, el auténtico problema en realidad es saber qué es un hecho, qué es la tipicidad y cuándo un hecho es típico, qué es un hecho antijurídico y qué significa que un hecho típico y antijurídico es culpable. Y finalmente intentaremos resolver por qué en algunos casos es posible que un hecho sea culpable y sin embargo no haya pena. Bueno, eso lo dejaremos muy para el final. Lo que sí que os puedo decir o os puedo adelantar es que existe un acuerdo. Un acuerdo, es decir, existen muchas discusiones, ahora os podría sonar a chino, pero si os digo que... es decir, existen muchas discusiones sobre si el dolo está en el tipo o está en la culpabilidad, sobre si el dolo afecta solo a la parte de antijuridicidad o a la tipicidad, existen muchas discusiones sobre cómo se resuelve el error de prohibición, etcétera, etcétera. Pero sobre lo que apenas existe discusión es que estos filtros, aunque sean distintos, son a la vez reconducibles a dos grandes grupos. Y además, la fórmula, por tanto, es reconducible a dos grandes grupos, que son este y este, y que son la explicación a la respuesta de por qué en derecho penal la ignorancia o el desconocimiento de la norma puede eximir de la aplicación de la pena. Los dos grandes juicios en derecho penal,
cuando hablamos de un juicio es un análisis que se realiza sobre el hecho ontológico, volvemos a acordarnos de lo mismo. Estamos cogiendo hechos de la realidad, sucesos, cosas que han pasado, cogemos esa cosa y tenemos que compararla con unas palabritas. Y tenemos que decir si esas cosas corresponden o no a esas palabritas. Y no es fácil. No es fácil saber la palabra engaño, fraude. No es fácil poder definir que ha habido o no ha habido error. No es fácil saber cómo se delimita la palabra bastante, cuando dices que el engaño tiene que ser bastante, o que afecte gravemente. La diferencia entre la imprudencia grave y la imprudencia leve, y por tanto en la mayoría de los delitos, si es delito o es falta, es que la imprudencia haya sido grave o leve. Joder, qué palabritas más fáciles, ¿eh? Grave o leve. ¿Cómo sabemos qué significa grave? ¿Cómo tenemos que leer la ley? ¿Tenemos un manual? Es decir, nos dan un manual de 700 páginas para decir grave en este caso, pam, pam, más de tanta sustancia, tal. ¿Significa eso que el Tribunal Supremo no cambia su doctrina? No, esto es cómo lo tenemos que hacer. Pues bien, como digo, existe un acuerdo, que es que existen dos juicios que van uno después de otro, y se acepta que son dos juicios distintos. El juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. Lo que todo el mundo tiene más o menos claro es que en el derecho penal un hecho, para ser castigado penalmente con la pena, tiene que ser antijurídico, es decir, contrario a derecho, pero además tiene que ser culpable. Es decir, se le tiene que poder reprochar ético-moralmente y también desde una perspectiva preventiva al sujeto. Ahora no voy a hablar de la culpabilidad, evidentemente casi siempre la consecuencia del hecho típico antijurídico culpable es la punibilidad. Pero de momento quedaros con la idea de que existen dos juicios. Son dos juicios que son distintos entre sí, ¿vale? Y voy a hablar un poquito sobre la diferencia entre el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad. Muy brevemente y desde luego no con la profundidad que requiere la cuestión y que tenéis mucho más en los materiales y también en las lecciones que he colgado en internet en los materiales de YouTube. Pero mirad, escuchadme por favor. Cuando digo que existen dos juicios diferentes, lo que quiero decir es que tienen una naturaleza diferente y funcionan de forma distinta y se realizan con un propósito distinto. De hecho, si elimináramos esto, si elimináramos este juicio, estaríamos muy cerca de algo que no es derecho penal. Estaríamos muy cerca del derecho administrativo, estaríamos muy cerca del derecho sancionador tributario y de otros tipos de derechos. ¿Cuál es la única parte del ordenamiento jurídico que puede privar de la libertad a una persona? El derecho penal. ¿No se puede privar de libertad por medio del derecho administrativo? ¿Por medio del ¿sí? No. No. El ius puniendi del Estado lo ejerce el ordenamiento jurídico solo con el derecho penal. Ni el derecho administrativo, sancionador, más gravatorio que pueda haber, ni el derecho tributario, ni el derecho financiero, ni los derechos dispositivos civil, mercantil, pueden privar de libertad a una persona. Solo lo puede hacer el derecho penal. ¿Es una diferencia cualitativa o os parece una diferencia de poca importancia? Es una diferencia cualitativa, estamos hablando de que el derecho penal es el único ordenamiento jurídico que puede decirle a una persona por una cosa que ha hecho vas a estar 30 años privado de tu libertad. Vas a estar 40 años privado de tu libertad, 15, 20, 7, los que sean. Es el único ordenamiento. ¿Y eso en qué digamos, qué implica esa diferencia? Son muchas, básicamente son los principios del derecho penal, la forma en que los principios del derecho inciden en el derecho penal tienen mucho que ver con esa singularidad del ordenamiento jurídico. Pero una de las singularidades esenciales es que en derecho penal no basta para que a alguien se le aplique una pena que puede privar de sus derechos más importantes a un ciudadano y que sea el propio Estado el que viole los derechos que se supone que tiene que tener un ciudadano. No solo tiene que haber realizado algo que es contrario a derecho, sino que tiene que haber realizado algo contrario a derecho que se le pueda reprochar moralmente al sujeto. Imaginaos el siguiente caso. Un policía tiene una pistola reglamentaria en su casa, ¿vale? La tiene bien guardada
la tiene bien guardada, la tiene guardada en un cajón con llave, al que además no puede acceder su niño que tiene 6 años. Tiene la llave, pero bueno, pues el policía ahora han tenido unos cambios, ha entrado una chica nueva a limpiar, la chica nueva no sabe lo de la llave, entonces un día le pregunta al marido, oiga, ¿dónde le dejo la llave? ¿Dónde tal? ¿Me puede usted dar la llave para poner la ropa así y tal? El caso es que la mujer no sabe que allí hay una pistola y se deja la puerta del cajón abierta. Un día el niño, que ha visto muchas películas, está mirando por los cajones y encuentra la pistola. El niño, que además ha tenido una discusión con su primo, porque el primo le ha quitado un juguete. Entonces el niño le dice, te voy a matar. Se acerca hasta donde está el primo, que estaban jugando en la misma habitación, le apunta y dispara. Sí, increíblemente la pistola estaba cargada. ¿Vale? Y lo mata. Pregunta, ¿hay delito? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Por qué no? Que los niños no son responsables realmente. A ver, ¿cómo lo has dicho? ¿Más alto? Que lo que existe es tipicidad, hecho, tipicidad y... Pero has dicho, delito hay, lo que no habrá es culpabilidad. ¿Le podemos ya matar? ¿Así? Solo por eso. No, pero cerca, ¿eh? Es decir, lo único que estoy intentando explicar es, para que haya delito tiene que haber todo. ¿Vale? Entonces, ¿delito sí que habrá? No. Si dices delito sí que habrá, pero lo que no hay es culpabilidad, eso es incompatible. Tú puedes decir que el caso no es punible y te puedo poner un 10. Y otro puede decir que el caso es punible y le puedo poner un 10. Eso es perfectamente posible, como es posible que el Tribunal Supremo resuelva de dos formas un determinado hecho que parece exactamente igual. Es posible, pero si lo argumentas mal, no puedo. Te pongo un 0, por eso es 10 o 0. Es decir, el delito, es decir, no puede haber delito sí que hay, pero no ser culpable. No. ¿Eso lo tenemos claro? ¿Lo tienes claro? Vale, ¿qué quieres decir? Que estaba era una acción típica, antijurídica, pero no podía ser culpable. Vale, tú lo que dices, sí hay un hecho típico y antijurídico, pero no es culpable. Vale, y aquí por aquí alguien, otra persona, lo que ha dicho es, no es culpable para él, el niño, pero sí es culpable para el padre. ¿Sí? Sí. Es responsable del menor y por tanto de todo lo que haga el menor. No, estoy preguntándole a ella. Es decir, significa que el padre es responsable de un delito, ¿no? Homicidio, concretamente. Tendrá que responder. ¿Cómo que tendrá que responder? ¿Qué significa tendrá que responder? ¿Responder significa en derecho penal o tendrá que responder de otra forma? Es decir, mi pregunta es, ¿el padre es responsable de un delito? ¿De un delito? ¿Realiza el padre algún hecho? ¿Realiza el padre algún hecho? Sí. Un momento. ¿Quién dice que no realiza ningún hecho? El padre realiza hechos desde que se levanta por la mañana. Vale. Entonces, hechos, sí. ¿Cuál es el hecho que realiza el padre? ¿Dejarse una pistola cargada en un esto puede ser un hecho? ¿Puede ser dejarse una pistola cargada en un sitio un hecho constitutivo de un homicidio doloso intencionado? ¿Cómo soléis llamarlo vosotros? ¿Un homicidio doloso? Doloso intencionado es absurdo, es como lo diríamos en general, doloso, ¿vale? O intencionado, vamos a decirlo, no existe ni doloso ni intencionado, doloso sí existe, pero no significa intencionado. Pero de momento, un homicidio intencionado, que no existe. ¿Podría ser el padre responsable de un homicidio intencionado solo por el hecho de dejarse la pistola ahí? Sí, sí sabe que lo va a coger otro y le ha dado las instrucciones, por ejemplo, para que mate, podría ser hecho responsable. De momento lo que tenemos son hechos, ¿vale? ¿Cuál es el hecho? El hecho puede ser haberse dejado la pistola. Bien, el hecho es típico, dejarse la pistola es un hecho típico. ¿Sí? ¿De qué? No, no existe un tipo de dejar un arma de fuego al alcance de un niño. No existe. Eso no es un tipo. El tipo es el homicidio, las lesiones, el fraude, si es que el niño la vende y engaña y le consigue 40 euros más al tío que se la vende. No, tú dime cuál es el tipo penal, porque no existe el tipo dejarte una pistola al alcance de los niños. Dentro de poco los legisladores estarán y en España ya no habrá gente en libertad, pero de momento no existe ese tipo, existe el tipo que tiene sentido, que es el homicidio, que es el que pretende evitar, ¿qué pretende evitar el homicidio? ¿Qué pretende evitar? Las muertes, ¿no? ¿El homicidio pretende evitar las muertes? ¿Pretende evitar el delito de homicidio? Contestadme las preguntas. No os vayáis, no te borres.
¿Pretende evitar el homicidio, las muertes? ¿Seguro? No. ¿Por qué no? Pretende castigar la sociedad. No, tampoco. Pero va mejor. ¿Prevenir en qué sentido? Si pretendiera el homicidio evitar las muertes, el homicidio castigaría a los terremotos. Iría a por Dios. Es decir, ¿pretende evitar el homicidio y las muertes? No. ¿Qué pretende? La regulación del homicidio, ¿qué busca? Prevenir que no se cometan. ¿Cómo? No realizando hechos. No, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo lo hace al regularse el homicidio? ¿Cómo se hace? Diciéndole al que lo haga, si haces esto, que en este momento te puede apetecer hacerlo, que sepas que te va a pasar esto otro. Eso se llama disuasión, que se relaciona con la prevención general positiva y la prevención general negativa de dos formas distintas, pero que en realidad es motivar al sujeto a que no realice una conducta bajo una amenaza de sanción, ¿sí o sí? Sí. Bien. Dime, ¿es típico el hecho? ¿Sí de qué? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha matado? Porque hay un muerto y porque si tuviera la pistola bajo llave no hubiera habido homicidio. Muy interesante. Si él no hubiera tenido la pistola en casa, ¿hubiera muerto el niño? No. No. ¿Eso es así, sí o no? Si él no hubiera tenido la pistola en casa, el niño no hubiera muerto. Mi pregunta es... Y si no hubiera tenido el niño, oye, interesante. Por tanto, ¿quién podría ser cómplice de él? Si no hubieran mantenido relaciones sexuales, por tanto, ese día la cuñada les dijo, venga, quedaos un poco solitos que os hace falta. ¿La cuñada no sería también responsable? Y además tuvo el niño que luego murió. Entonces, al final, todos son culpables. En física está absolutamente demostrado que la causa de la causa es causa de lo causado y que existe equivalencia de las condiciones. Ahora hablaremos de ello. Y que si eliminamos en mente... Es más, os pongo otro ejemplo. Un tipo de unos 42 años, de un aspecto físico, bueno, digamos que agradable, pero no en la estética actual, ¿vale? Descubre que su mujer está manteniendo relaciones sexuales con un chaval de 23 años, musculoso, espectacular, con unos músculos, un tipo que hace fitness, hace bicicleta, jogging, corre medias maratones de 6 en 6, es decir, una auténtica pasada de tipo, ¿vale? Bien, este decide vengarse, pero claro, vengarse de la mujer es complicado, porque entonces si se venga de la mujer después le deja, además tiene que cuidar él a los niños, entonces es un poco complicado. Entonces decide vengarse matándole a él. Entonces un día espera con el coche, él sabe por dónde va este tipo con la bicicleta, con su bicicleta de 120.000 euros comprada en el Decathlon, y va, es decir, espera con el coche encendido a que pase el tipo con la bicicleta, y en el momento en que pasa pega un acelerón espectacular y ¡boom!, le atropella. Es un domingo a las 7 de la mañana y por tanto hay mogollón de frikis corriendo y haciendo un montón de jogging, y lo que él piensa que le ha matado, resulta que empieza a oír cómo se oye a gente que empieza a decir, oh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y se acercan. Con lo cual, en el momento en que ve que se está acercando gente, él también empieza a cambiar de discurso y, ay, no me he dado cuenta, perdón, no te he visto. Al otro le ha roto una pierna, está allí llorando, pese a ser un musculito, le duele la pierna, etcétera, y entonces coge el teléfono y llama a una ambulancia. Llega la ambulancia, en la ambulancia baja un tipo. Bueno, en realidad baja humo. Cuando abre la puerta de la ambulancia baja una humareda espectacular, baja un tío con rastas, ¿vale? Ahí, ¿qué ha pasado, tíos? Tranquilos, ¿vale? El caso es que finalmente consigue, después de pegarle 2 cabezazos, entrar al tipo en la ambulancia. Cuando ya lo tiene dentro de la ambulancia, se fuma otra vez el petardo que había dejado ahí en el cenicero, sigue fumándolo, acelera con el petardo en la mano y el volante en la otra, llega a una curva un poco demasiado deprisa o demasiado despacio, no lo sabe, no se da cuenta. El caso es que se sale de la curva y se rompe el tipo de dentro la segunda pierna. Digamos que tiene un mal día, ¿vale? El tipo de dentro. Cuando llega al hospital, llega a un hospital que se llama Hospital San Carlos, ¿vale?, en Madrid, y ya podemos decir que tenía un día arruinado, ¿vale? Hay una enfermera que está todo sudando ahí, la enfermera, y con la misma gasa con la que está sudando se la pone en la herida, ¿vale? Bien, el tipo después se hace misionero y muere de bola. No podemos bromear de estas cosas, pero
Imaginemos que, es decir, muere debido a la infección de otra enfermedad, no bromeemos sobre estas cosas, que todos subimos en avión alguna vez. Imaginemos que muere de la infección, ¿vale? Pregunta, ¿hay acción de homicidio por parte del sujeto, del primero? ¿Sí o no? Primero sí. Y ahora dime tú, ¿le ha matado, sí o no? ¿Realiza un delito de homicidio, sí o no? No, ¿por qué? Si tú me has dicho, yo no digo que no lo hagas bien o que no esté bien resuelto, pero el problema es cómo se argumentan las cosas. Tú has dicho que sí ha realizado el otro un tipo de homicidio porque ha realizado el resultado de homicidio. Este también ha realizado el resultado de homicidio, ¿o no? No, pero además de que lo ha intentado es que el tipo ha muerto. Y además, si eliminamos en mente que le atropella, el tipo hubiera muerto, entonces le hacemos responsable. Es un tipo que ha matado a otro, que ha hecho una acción que ha producido finalmente el resultado de muerte, y además, el tipo lo ha hecho con la intención de matarle. Homicidio blanco y en botella, leche, y una mierda, no. ¿Sí o no? ¿Por qué estábamos hablando de esto? Porque no teníamos claro si realmente se podía decir que el padre había sido... El padre, volvemos al niño. ¿Qué? ¿Yo? Sí. El padre No es culpable. Pero entonces tú sí que también, es decir, el padre no es culpable, pero hace un hecho. No hace ningún hecho. Un hecho sí que hace. Un hecho ha hecho hasta la madre del que se fuma el porro. Tener al niño es un hecho. En sí ese hecho puede ser, lo veremos, ¿vale? Bien, ¿es típico? ¿El comportamiento del padre es típico? Sí. ¿Por qué? Porque puede operar, supongo que estará regulado el que ponga medio o algo así para que luego se consume la acción. No. No está regulado eso. Una imprudencia. ¿Dejar la pistola al alcance de la madre? ¿Del niño? ¿Al alcance del niño? ¿Ha dejado la pistola al alcance del niño? En realidad, él no ha dejado la pistola al alcance del niño. Ha sido la empleada la que ha cogido y la ha dejado abierta cuando él la deja cerrada siempre. Le ha cogido la llave y lo ha dejado abierto. ¿Sería imprudencia entonces por parte de él? No, pero sí por parte de la empleada, ¿no? Pero la empleada no sabía que había una pistola. A mí me ronda todo el rato lo de la responsabilidad civil. No sé si tendrá algo que ver o no tendrá algo que ver, pero es que ya me... Es que por eso lo digo. ¿Por qué te ronda intuitivamente? Por cierto, la intuición, sabéis que es un proceso racional en el que nosotros no somos capaces de explicar todo el razonamiento complejo que hemos hecho, pero en realidad, es decir, lo explica perfectamente Kant, es el proceso lógico de razonamiento inductivo-deductivo. Es decir, si lo has pensado es por algo, ahora lo que tienes que buscar es el procedimiento racional en que te lleve a al argumento deductivo-lógico. Vale. El padre no comete el delito ¿Por qué no? directamente. ¿Por qué no? Porque no es él el que coge la pistola y mata al niño. Pero Vale, entonces el colombiano, el jefe del cártel que ordena matar a otro, no comete un delito porque no es el que coge la pistola y mata al sujeto, ¿no? Sí. Es diferente, pero es decir, las palabras las ha utilizado ella. Ella ha dicho porque él no coge la pistola y dispara directamente. Es decir, si utilizas esas palabras significa que el que no coge la pistola no es autor. Pues entonces dime otras palabras. ¿Por qué no realiza un hecho? ¿Culpable? O típico. ¿No es culpable? Porque no es culpable, está aquí. Está aquí, ¿vale? Pero ahora tenemos que llegar hasta aquí. Vayamos filtro a filtro. Hecho hay, ya lo veremos. Pero en principio parece que sí. Típico es homicidio. Puede ser, hay un tipo de homicidio imprudente. ¿No es homicidio imprudente? Es que no. ¿Lo resolvemos? Sí. Vale, pues no. Seguimos. Mirad, esto es la estructura del delito en los distintos esquemas. Lo tenéis en la clase de YouTube,
Este es el sistema causalista clásico, parece que no cambia, pero en realidad cambia mucho. Por ejemplo, en el sistema causalista clásico el dolo está aquí, el elemento, el filtro del dolo se sitúa aquí, el saber si el sujeto, lo que sea el dolo, lo sitúan posteriormente a lo que es que el hecho sea típico, por ejemplo. Esto en el sistema neocantiano es parecido, aunque hay elementos, en el sistema finalista cambia completamente, ahora os lo explicaré por qué, y tiene sentido, y el dolo pasa al tipo subjetivo, y finalmente tenemos el sistema funcionalista, que es el que se sigue prácticamente pues en todos los esquemas y por parte del Tribunal Supremo y por parte de prácticamente toda la doctrina, y después tenemos el que no utiliza nadie, que es el que utilizo yo, el que utilizamos nosotros, el más raro, el más friki, el más antiguo de todos, que es el sistema puro de Kant, el sistema de la doctrina de la imputación, pero que en realidad es totalmente correspondiente con este, pero es mucho más simple, mucho más fácil de explicar y mucho más práctico, ¿vale? Esto lo tenéis explicado. Yo de todas formas sobre algo de esto voy a ir explicando, que existen diferencias de los sistemas de los delitos, pero para profundizar un poquito más os tenéis que ver esa clase, pero si explico esa clase hoy os mato, pero vamos, totalmente. Por lo tanto vamos a empezar por el primero de los elementos, y el primero de los elementos, el primero de los filtros es el hecho, ¿vale? O lo que es lo mismo, la acción. Bien, lo primero que es importante que comprendáis es que cuando hablo de acción en sentido amplio. Aunque haremos una clase de la omisión, en principio en derecho penal se puede cometer un delito por acción o se puede cometer un delito por omisión. Hay por tanto dos conceptos, que es la acción en sentido amplio, la acción en sentido estricto, que incluye solo la acción, o la acción en sentido amplio, que incluiría la omisión. Para saber cómo tenemos que poner el filtro y qué tenemos que poner en el filtro, lo primero que hay que saber es si un filtro es algo que deja pasar unas cosas sí y otras no, es cuál es la función del filtro. Pues bien, el derecho penal y prácticamente toda la teoría del derecho penal y todo el sistema y el esquema del delito se construyó en un primer momento a partir del elemento acción. Básicamente un delito era una acción culpable. Se consideraba que era una acción culpable, una acción típica, antijurídica culpable, pero la acción, un hecho típicamente antijurídico, digamos que recogía todos los elementos exigidos para que el hecho, además, después, siendo culpable, fuera un delito. Y tenía tres funciones. ¿Cuál era la función primera de la acción? La primera función es definir, la segunda función era clasificar y la tercera función es eliminar. La función definitoria de la acción, lo que venía a decir, es que todos los demás elementos del delito se relacionan y derivan de la acción, ¿vale? Define, por tanto, lo que es un delito. Un delito esencialmente es una acción, se decía. La segunda función es la función clasificatoria. Una acción, para lo que sirve, la función de la acción, función clasificatoria. ¿Para qué sirve una acción? Una acción sirve para englobar y diferenciar entre sí todas las conductas relevantes jurídicamente. Si resulta que el derecho penal va a castigar hechos con intención, hechos sin intención, hechos que llamaríamos negligentes, acciones, omisiones, hechos en los que se produce un resultado, hechos en los que no se llega a producir el resultado, pero vamos a castigar el comportamiento anterior, todos tienen que ser acción, decía la función clasificatoria. Y además, la acción y el concepto de acción nos tiene que servir para clasificar y para diferenciar todos y cada uno de esos hechos. La última función, la acción para lo que sirve, ahora es para fijar aquellos acontecimientos que no interesan al derecho penal. Por tanto, ya no es que clasifica, ya no es que define que es un delito, sino que la acción simplemente lo que sirve es para eliminar acontecimientos que de base o de inicio no interesan al derecho penal. Como digo, estas eran las tres funciones que se atribuían clásicamente al concepto de acción. La función limitadora o negativa, la última de ellas, lo que servía para eliminar es, en primer lugar, hechos de la naturaleza. Los hechos de la naturaleza no son acción, por tanto, lo primero o el primer elemento acción es que identificamos acción con acción humana, hecho humano.
En segundo lugar, los pensamientos, cogitationem poena nemo patitur, no se puede sancionar a alguien por el pensamiento, tiene que haber un hecho, una exteriorización, eso es acción y no el mero pensamiento. Los movimientos reflejos no serían acción, la fuerza irresistible no sería acción, la inconsciencia, sueño, embriaguez, letárgica o hipnotismo no sería acción, los hechos atribuibles a otras personas tampoco serían acción. Bien, estas serían las tres funciones teóricas que tiene que tener el concepto de acción. A partir de ahí existen varias concepciones de la acción, muchas concepciones, pero vamos a estudiar las más importantes y tenemos que cogernos a un concepto de ellas. Esto, por cierto, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve saber si hay acción o no? Para saber si pasamos el primer elemento del filtro y para saber quién es responsable penalmente tiene que haber realizado en primer lugar una acción. Pues bien, el primer concepto que se dio es el concepto causal de acción. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, por parte de von Belling, otros autores, se habla de que una acción es un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo. ¿Vale? ¿Esto es una acción? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Es un movimiento corporal voluntario que causa un resultado en el mundo externo. ¿Vale? ¿Y esto es una acción? ¿Es un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo? La verdad es que sí, porque lo he hecho a propósito. Pero si no fuera así, no sería una acción, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué sentido se utiliza, por tanto, la palabra voluntario? Voy a matar un mosquito, ¿eh? Ay, perdón. ¿Eso sería una acción? No, yo le quería pegar al mosquito. ¿Sería una acción? Le quería pegar... Por cierto, sigues teniendo el mosquito. ¿Sería una acción? ¿Sería una acción, sí o no? ¿Es un movimiento corporal voluntario? ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué sentido se está utilizando el concepto de voluntad? Porque yo no tengo intención de pegarle a él con la tiza. Esto sí sería intencionado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien, el concepto causal de acción, dice que es una acción como causación de un resultado. Pero además, a ver si lo tengo, no sé si lo tengo en la presentación. Bueno, hay varios conceptos causales de acción, bien, pero además lo importante es que cuando habla de un movimiento corporal voluntario, está utilizando el concepto de voluntad en el sentido de volición. ¿Qué es lo que no es acción? Si yo estornudo y se me cae la tiza, no sería acción el tirar la tiza. Si yo tropiezo y se me cae la tiza, no sería acción. ¿Me seguís? Si yo tiro la tiza y no le pego donde le quería pegar, ¿sería acción? Sí, porque hay volición, hay un control básico, un control y un conocimiento del movimiento que yo realizo, y por tanto eso es acción, ¿vale? Bien, existen dos modelos básicos, el concepto causal naturalista y el concepto valorativo, sobre eso no nos vamos a pasar mucho tiempo, pero básicamente el primero, que es el concepto de von List y de Belling, sostiene que la acción es un movimiento corporal causado por un impulso de la voluntad que causa una modificación en el mundo exterior. Después hay un concepto ya más valorativo, es decir, ya no es un concepto meramente ontológico de descubrimiento de lo físico, de lo que sucede en la realidad, sino un concepto de valoración del evento, en el que dice que la acción no es un hecho naturalístico ajeno al valor, sino que es una causación susceptible de soportar los juicios de valor. Eso os lo miráis mejor en la explicación que hago en YouTube de todo eso, porque ahora mismo suena un poco chino y no tenemos tiempo para explicarlo. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas del concepto causalista de acción? Nos vamos de nuevo al ejemplo del tipo que muere
con esa variante extraña de ébola, ¿vale? Primero atropellado por mí, lo atropello con intención de matarle, le atropello porque se está acostando con mi mujer, el tipo llega, el de la ambulancia que va fumado totalmente, le recoge, el tipo fumado tiene el accidente unos metros más adelante, por eso se rompe la pierna y entonces finalmente tiene que ir al hospital. Cuando va al hospital le atienden, la enfermera le atiende secándose el sudor y poniendo la gasa y entonces le infecta de ébola y el tipo muere, ¿vale? ¿Hay acción por parte de la mujer que le pone la gasa, sí o no? ¿Hay acción por parte del tipo que le lleva en el coche? Sí. ¿Hay acción de homicidio? El problema es que hemos dicho que la acción define lo que es homicidio. Por tanto, ¿hay acción? Sí. La acción clasifica, por tanto define, y por tanto la acción tiene que ser ya, es decir, básicamente el elemento definitorio del delito. ¿Habría acción de matar por parte del tipo que le lleva en el coche? Sí. ¿Habría acción de matar por mi parte? Sí, sin duda. ¿Habría acción de matar por parte de mi madre? Sí. ¿Habría acción de matar por parte del tipo que le deja pasar en la rotonda antes de que... Es decir, habría acción por parte de prácticamente cualquiera que realice una conducta que eliminada en mente desaparecería el resultado? Porque todo es acción. Cualquiera de los eventos naturales que producen el resultado sería una acción. El primer problema que tiene la acción, bueno, el primero no, el primero es este, pero vamos a pasar al segundo, es que la acción no permite diferenciar y discriminar entre las distintas acciones y prácticamente todo lo sería. Si una acción es la causación de un resultado en el mundo externo, pues aplicando el efecto mariposa, todo lo que hacemos determina el comportamiento del otro y por tanto prácticamente todo sería acción. Y si en teoría la acción lo que tiene que cumplir es una función definitoria o clasificatoria, todo en principio sería igual de relevante jurídicamente. Otro problema que tiene la acción es que conforme se ha definido, si os acordáis, decíamos que la acción era un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo. ¿Realiza una acción la madre que no amamanta a su niño y el niño muere? Repito, si según la concepción causal una acción es un movimiento corporal voluntario que causa una modificación en el mundo externo, ¿sería acción la madre que deja de amamantar al niño? En principio, conforme a un concepto causal naturalista, no sería acción, porque no hay una causación física. Si superamos ese concepto y la acción la consideramos más como una valoración y a partir de una valoración social, podría ser que sí. El problema de la omisión en el concepto causal naturalista es básicamente que no se comprende. La omisión no es un movimiento corporal que causa una modificación en el mundo externo, ¿vale? Sin embargo, es verdad que se puede también decir que la concepción causal es una concepción causal valorativa y que una omisión sería un comportamiento caracterizado por la ausencia de la acción esperada. Entonces la acción no sería la causación del resultado, sino el no realizar lo que jurídicamente se supone que hay que realizar. Y el otro problema, como digo, el problema básico de la acción, otro problema es que los rasgos físicos del actuar humano no permiten a veces apreciar el significado social. ¿Injuriar a alguien es una acción? ¿Causa un resultado en el mundo externo? Si se entiende desde una perspectiva naturalista diríamos que no, pero si lo entendemos desde una perspectiva social, sí. Bien, el problema del concepto causal de acción básicamente era que un concepto demasiado amplio. Todo prácticamente era acción. Y por eso, para intentar reducir el coto de lo que es acción, surge el concepto final de acción. El concepto final de acción, básicamente debido también a otros autores, pero esencialmente a Hans Belzer, uno de los penalistas más importantes de la historia, Belzer parte básicamente y esencialmente de un concepto causal de acción. En ese sentido, para él, la acción es la causación voluntaria, pero en el sentido de final, de un resultado en el mundo externo. ¿Vale? La acción, por tanto, esto es un poco complicado de entender,
pero es un concepto prejurídico que preexiste y que lo que tenemos que hacer, existen estructuras lógico-objetivas, cosas que preexisten, y lo que tenemos es que derivar a partir de la intención del sujeto si la acción se corresponde con esa estructura o no. Según el concepto final, ¿esto es acción, sí o no? Según el concepto final, ¿esto, me tropiezo, cae, es acción, sí o no? ¿Sí o no? No. Primero, porque no sería ni siquiera causal. Segundo, porque no habría finalidad o no habría intención. ¿Vale? Pero además, pregunta, si yo quiero dejar la tiza aquí, la quiero dejar, ¿vale? Dejo la tiza. ¿Eso sería acción según el concepto final de acción? No. ¿Por qué no? Porque no ha sido un hecho voluntario en tirar al suelo que cae. La diferencia entre la concepción causal y la concepción final de la acción es que en la concepción causal lo único que se exige es volición, ¿vale? Voluntariedad en el sentido de que yo realice algo que podría evitar y simplemente que tenga un conocimiento y control sobre lo que realizo y que por tanto el hecho yo pudiera no realizarlo. En el caso de la acción final, la acción no es una acción meramente con volición, sino que es una conducta que pretende un objetivo, una finalidad. Por tanto, solo hay acción en el caso de que realmente se pueda decir que yo pretendía hacer eso. ¿Se entiende? La voluntariedad de la acción se refiere a la finalidad con la que se realizó. Y por tanto, solo es acción la acción final, la acción voluntaria del sujeto. ¿Cuáles son los problemas que tiene este concepto final de acción? ¿Se os ocurre alguno ya? Bueno, primero, los delitos de mera actividad tendría problemas. Esto no lo voy a explicar. Pero, básicamente, el principal problema que tiene el concepto final de acción es con el delito imprudente. Si la acción tiene que servir y solo es delito aquello que es acción, y decimos que la acción tiene que ser final, dirigida a algo, una negligencia, el sujeto que no está hablando por teléfono y no frena a tiempo, y no le da tiempo a frenar el tren en el momento en que eso no sería acción. El sujeto que dice, bueno, pues el barco que se vaya para afuera, en vez de decir que se venga para adentro haciendo, eso no sería acción. Independientemente de que haya conocimiento o no haya conocimiento, se supone que la clave para que haya acción es que haya una intención. Por tanto, los delitos imprudentes, en los cuales la finalidad del sujeto resulta absolutamente irrelevante, a lo mejor también en los dolosos, ya lo veremos, también en los movimientos automatizados, no hay auténtica finalidad y por tanto no entrarían dentro del concepto de acción. Y por eso surge un nuevo concepto. El otro concepto es el concepto social de acción. El concepto social de acción es un concepto que a veces me cuesta explicar o me cuesta que comprendáis, porque es un concepto, podemos decir, con cierta trampa. Porque hasta el momento hemos estado hablando de un elemento como un elemento único, que es la acción, y como un elemento que pretende ser un elemento anclado a la realidad, a lo óntico. El concepto social de acción, que viene de Jessek, aunque tiene mucho que ver también con Metzger y con otros autores y básicamente con el neokantismo, sería una acción, es un comportamiento humano socialmente relevante. Aquí ya no es la causación de un resultado en el mundo externo, aquí ya no es un comportamiento dirigido por la intención, sino que una acción es un comportamiento que socialmente se considera relevante. La diferencia entre hechos humanos relevantes e irrelevantes no depende de la naturaleza, sino depende de la sociedad. Es la sociedad la que establece qué es lo relevante y qué es lo que no es relevante. Y por tanto no puede establecerse de una perspectiva óntica. Sin embargo, ¿cuál es el problema que esto tiene? Pues que no sé cómo lo veis, pero esto es muy bonito, pero muy abstracto. ¿Qué significa? ¿Cuál es el criterio social que nos dice qué actos humanos son acción y cuáles no? Es decir, cumple muy mal la función negativa, muy mal. Por otra parte, el principal problema que tiene
básicamente, es que está saltando, ya lo anticipo, a un paso distinto. No está hablando de la acción, sino de la acción típica. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque en realidad, si la acción es la acción socialmente relevante, ¿qué es en un Estado democrático de derecho lo socialmente relevante? ¿Qué es? ¿Qué? La costumbre. Bueno, la costumbre lo que nos diría es lo socialmente adecuado. Pero en realidad, ¿qué es lo socialmente relevante a los efectos del derecho penal? Lo que ponga el Código Penal. Entonces, si la acción es lo socialmente relevante y lo socialmente relevante es lo que ponga el Código Penal, el problema es que estamos ya no hablando de acción o de hecho, sino que estamos hablando de ¿qué? De tipicidad, de lo que regule el Código Penal. Hay otros conceptos de acción, el concepto de negativo de acción, el concepto personal de acción y la concepción significativa, por cierto, muy interesante, de acción de Tomás Vives, ilicitano, etc. Están explicadas en el otro vídeo y no puedo decir más. Bien, lo importante a los efectos que nos interesa hoy es comprender cuál es el papel del filtro y qué es simplemente lo que él quiere cumplir. Estamos hablando, cuando hablamos de acción o de acción típica. Cuando queremos pensar cuáles son las funciones de la acción, ¿nos estamos refiriendo a la acción o a la tipicidad? Volvamos a cuáles eran las funciones que se suponía que tiene que cumplir la acción. En serio, la acción, el que un hecho tiene que ser para ser delictivo, en primer lugar, tiene que ser un hecho, una acción. ¿En serio tiene que ser el elemento básico del sistema al que deben referirse todos los demás atributos del delito? ¿Puede caer sobre el peso de la acción el definir absolutamente todo, sobre el primer filtro? ¿Cómo sería el primer filtro si tiene que definir todos los elementos del delito? ¿En serio la acción tiene que servir para englobar y diferenciar todas las hipótesis de conductas penalmente relevantes? ¿Tiene realmente la acción que servir para diferenciar entre el dolo y la imprudencia? ¿El que haya dolo o imprudencia es un tema de acción? ¿El que haya, es decir, una acción, una omisión, es un tema de acción? Puede ser que sí o no. El que se castigue como delito de resultado, se castigue como delito de actividad, el que se castigue como consumado o como tentativa, ¿tiene que ser un problema de acción? Y la última pregunta, ¿tiene que servir la acción para limitar o eliminar aquello que de base no interesa al derecho penal? ¿Tiene que servir la acción para decir, bueno, de esto ni me preocupo, una vez elimino esto, empiezo a ver todo lo demás? ¿Cuál es la única función que en realidad cumple la acción? ¿Por qué? En realidad, esto está mal, perdón, función negativa, ¿vale? Aquí pone función clasificatoria, función negativa. En realidad, la única de las funciones que cumple la acción o que tenemos que decir que cumple la acción es la función la función negativa. ¿Por qué? Porque para definir lo que es relevante al derecho penal está el tipo penal, los tipos penales que se han establecido. Para clasificar los distintos tipos está la acción típica, la tipicidad. En cambio, para lo que sirve la acción es para fijar aquellos acontecimientos que de inicio no interesan al derecho penal. Por tanto, el concepto de acción que se ha estado hablando y todo el tema de la acción final, la acción causal, etcétera, etcétera, es básicamente un concepto que solo sirve desde la perspectiva de la acción típica. En cambio, para lo que nos sirve el concepto de acción, ¿para qué nos sirve el concepto de acción? Para eliminar, en primer lugar, aquello que no lo es. ¿Y qué no es acción, en primer lugar? Los hechos de la naturaleza. ¿Mirar el WhatsApp es acción? Sí es acción. ¿Tocar en el dedo la pantallita es acción? Sí es acción.
¿será relevante penalmente o no? Es una cuestión de tipicidad. ¿Está en el tipo penal tipificado que voy a bajar un punto de nota para quien toque el WhatsApp? No. Pues eso es un problema de tipicidad, no es un problema de hecho. Para lo primero que sirve la acción es ¿para qué? Para eliminar los hechos de la naturaleza. ¿Los hechos de la naturaleza son acción? No. Los pensamientos, de nuevo, cogitationem poenam nemo patitur, ¿se puede castigar la mera apología, el mero pensamiento? ¿El hablar con la persona de al lado es acción? Sí. ¿Pero el pensar es acción? Joder, me ha pillado manía ya. No, no es acción. ¿Los movimientos reflejos son acción? ¿Por qué no son acción los movimientos reflejos? ¿Por qué no qué? Es decir, que en realidad nos estamos yendo a un concepto muy parecido al concepto causal de acción, ¿sí o no? ¿Por qué nos estamos yendo a un concepto muy parecido al concepto causal de acción? Porque no estamos metiendo en la acción la intención. Estamos metiendo simplemente el control mínimo sobre el hecho. Lo que sea humano, es decir, yo recuerdo el caso aquel de la mula que mató a un teniente general de la Guardia Civil en los Pirineos porque le pegó una coz y lo tiró por el barranco, la enjuiciaron y le pegaron un tiro. ¿Las mulas pueden cometer delitos? No. Las personas pueden cometer delitos. ¿Los terremotos pueden cometer delitos? No. El primer elemento es, eliminamos los terremotos, eliminamos los pensamientos, eliminamos los animales, eliminamos aquello que no depende del control mínimo de libertad de la persona, aquello que no le pertenece de una forma básica, los movimientos reflejos, la fuerza irresistible, la inconsciencia, el sueño, la embriaguez letárgica. La embriaguez letárgica, ¿es acción? ¿Es acción que una persona en un estado absolutamente no solo de no comprensión, sino de no control mínimo, de no conocimiento, actúe? No, no es acción, no nos interesa, no pertenece al hombre, no pertenece al sujeto, por eso esto también se parece al concepto personal de acción. Y desde luego los hechos atribuibles a otras personas tampoco son acción. ¿Se entiende, por tanto, qué es acción? Prácticamente todo es acción, es un filtro que deja pasar todo. Cuando tenemos un fraude fiscal, 27 personas que tenían tarjetas no sé qué, más otras 27 que uno ha afirmado que sí podías utilizarla, el otro no ha pasado a Hacienda, la secretaria que ha firmado la autorización, el consejo de administración que 20 votaron que sí y 12 votaron que no, pero los que votaron que no sabiendo que los otros votaban que sí. Todos esos hacen acciones, sí, pero el que no estaba ni en el consejo de administración, el que no aparece por ahí, había dimitido unas semanas antes y no sabía nada del tema, ¿hace una acción? No, a menos que consideremos que sí. Por tanto, el primer elemento es la acción, el hecho. Si tenemos un hecho, ¿qué tenemos? Muy poquito, prácticamente nada. Con un hecho no tenemos nada, pero necesitamos un hecho. Y además es importante saber cuál es el hecho. El maquinista que habla por teléfono y que no le da tiempo a frenar cuando llega a la curva de Angoix, creo que era. De acuerdo. ¿Realiza una acción? ¿Cuál es la acción que realiza? ¿Cómo? Coger el teléfono es una acción, sí, pero ¿cuál sería la acción relevante? La acción relevante es más bien una omisión. La acción relevante sería no frenar, frena. ¿Pero cuándo frena? Tarde. ¿La acción cuál sería? En el momento en que tendría que haber frenado, no haberlo hecho. ¿Vale? Por tanto, tenemos un concepto de acción que nos permite integrar las omisiones. ¿Significa que es responsable ese hombre de las muertes? No. Significa que ha hecho una acción y que sobre esa acción nos tenemos que centrar para ver si la acción es típica o no es típica. ¿Nos va a decir el elemento acción si este hombre responde o no? No. ¿Se entiende esto? Bien. ¿Cuánto nos queda? Perdón. 10 minutos. Bien. La fuerza irresistible. Voy a explicarla un poco y voy a volver de nuevo al concepto de acción. La fuerza irresistible es una de las causas que eliminan la acción. Hay que diferenciar la fuerza irresistible de otro concepto penal que es la fuerza mayor. ¿Qué es la fuerza irresistible? Supone que es un influjo externo que impide al sujeto controlar su actuación. Los requisitos, por tanto, es que se tiene que tratar en primer lugar de fuerza física, tiene que ser irresistible y tiene que ser externa. Fuerza física. La vis moralis
o intimidación no excluye la acción, sino la culpabilidad. Un hombre que está en Colombia y que tiene que venir a España, su familia está también en Colombia esos días, le secuestran a su mujer y a su hija y le dicen que si no se traga unas bolas de cocaína y las transporta dentro de su cuerpo, que matarán a su hijo y a su mujer cuando llegue a España. El hombre, ante el temor de que lo hagan, porque además ha visto cómo se lo hacían a un compañero y cómo mataban a la mujer de un compañero que se negó a hacerlo, se traga las bolas, en la frontera le pillan y le sancionan como autor de un delito de tráfico de drogas. ¿Habría acción por parte del hombre? ¿Está en un caso de fuerza irresistible, sí o no? ¿Está en supuesto de fuerza irresistible, sí o no? ¿Por qué no? Más alto. ¿Eh? Es una intimidación moral. Es decir, estaríamos ante un caso, en todo caso, de inexigibilidad. ¿Realiza un hecho? Sí, y como veremos, además, el hecho es típico y es contrario a derecho. Otra cosa es que, aunque os haya parecido extraño, no solo es que la ignorancia de las normas exime de su cumplimiento, sino que determinadas causas morales eximen del cumplimiento. Hay casos en los que vamos a decir, vale, has hecho un hecho antijurídico, y por tanto, por cierto, algo es. El niño ha seguido matando al otro. ¿Ha matado el niño al otro niño? Sí, lo ha matado. ¿Lo ha matado? ¿Lo ha matado el padre, por cierto? No, y en mi opinión ni siquiera con imprudencia, pero eso ya lo discutiremos. Lo ha matado el niño. Ha realizado un hecho, el hecho es típico y el hecho es antijurídico. Lo que pasa es que al niño no le podemos reprochar. ¿Y sabéis por qué no le podemos reprochar? Porque no tiene capacidad de comprensión, no tiene capacidad de comprender la motivación conforme a la norma. Y la norma lo que pretende, básicamente, ¿qué es? Aunque esa señora mire con mira, ya estamos con la capacidad de comprensión, así ya hay tantos en libertad. Pues, ¿qué es la capacidad de comprensión? La capacidad de comprensión es que solo a aquel sujeto que se puede someter a la norma, el tipo que está asesinando, acuchillando a su mujer y piensa que es un pájaro que lleva tiempo queriendo comerle el cerebro y que tiene una esquizofrenia y que se ha demostrado que tiene y que no comprende absolutamente lo que está haciendo, ese tipo no tiene capacidad de comprender la norma. Por tanto, no se le puede reprochar el hecho. Por tanto, le dejamos en libertad. ¿Sí o no? Yo no he dicho eso. Por tanto, no comprende la norma. Por tanto, no es culpable. Pero que no sea culpable no significa que no haya realizado un hecho típico y antijurídico. Existen en derecho penal dos consecuencias jurídicas. Una es la pena. La otra es una consecuencia jurídica distinta, la medida de seguridad. El delito tiene como consecuencia la pena. El hecho típico y antijurídico, pero no culpable, puede tener otra consecuencia jurídica, la medida de seguridad. El inimputable, el esquizofrénico, no se le puede reprochar el hecho. No se le puede reprochar porque no tiene capacidad de someterse al mensaje normativo. Y la norma lo que pretende es que el sujeto cambie la conducta. El tipo que no sabe que una norma está prohibida no puede someterse a la comprensión. No puede. Si no sabe que está prohibido, ¿está realizando un hecho típico y antijurídico, sí o no? Sí, está realizando un hecho típico y antijurídico. Claro que lo está realizando. ¿Tendrá que pagar, por cierto, la indemnización? Pier Giorgio Mori tendrá que pagar, en efecto, el niño tendrá que pagar su padre todo el dinero de su vida. ¿Y eso cómo se llama? Responsabilidad civil. Es un hecho típico y antijurídico, pero no se le puede reprochar. Y el esquizofrénico realiza un hecho típico y antijurídico, sí, pero no se le puede reprochar y por eso lo dejamos en libertad. No, no lo dejamos en libertad. Se le aplica un internamiento porque realiza lo que se denomina un estado peligroso. Y por tanto es posible que cumpla la misma pena de prisión en una prisión muy parecida que se llama Foncalén en el penitenciario psiquiátrico de Foncalén, pero no como pena, sino como medida de seguridad, y eso lo veremos otro día. Bien, por tanto, no confundir, muy importante, la vis moralis o la fuerza mayor, perdón, con lo que estamos hablando ahora, que es la fuerza irresistible. Esto es fuerza irresistible, no vale, no es el supuesto de la fuerza mayor, es una fuerza física. Estoy en una cola del cine y me empujan y al empujarme caigo sobre otro, le pego con la cabeza, él se pega contra la repisa de la chica de las palomitas que vende ahora las entradas, se abre la cabeza y muere. ¿Eso sería un homicidio por mi parte, sí o no? No habría ni siquiera acción. Es una fuerza irresistible. Lo que nos tendríamos que preguntar es si el otro que me ha empujado a mí podría llevar a haber acción. ¿Habría acción? ¿El que ha hecho así? Sí. ¿Sería típica? No lo sabemos. Todavía no sabemos lo que es típica. Vamos paso a paso. Sería acción. Bien. ¿Qué? ¿Qué has dicho?
Claro, ese es el objetivo. Bien, vamos a terminar intentándoos explicar una forma distinta de hacer exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora, que es por medio de lo que se denomina la doctrina de la imputación. La doctrina de la imputación lo que viene a decir es que existen en los procesos sociales, existen dos cosas distintas. Existe la imputación y existe la valoración. En realidad, en los procesos sociales existen dos cosas distintas, que son las reglas de conducta y las reglas de imputación. Y aunque nosotros solemos cometer el error de hacerlas conjuntamente, si las hacemos por separado y paso a paso, lo haremos muchísimo mejor, ¿vale? ¿Estoy ensuciando desde hace rato? Bastante. Además, ¿bastante qué es? ¿Una imputación o una valoración? ¿Y que estoy ensuciando qué es? ¿Una imputación o una valoración? Las dos cosas. Las dos cosas. Y el problema es que lo hacemos siempre. Y hacemos las dos cosas a la vez. Y ese es el problema, que os saltáis, nos saltamos los pasos. Y hacemos las dos cosas a la vez. Y decimos, estás ensuciando. Cuando en realidad, cuando yo hago esto, lo que estoy haciendo son dos cosas, o una misma cosa, que lleva a dos procesos y nos obliga a hacer dos procesos por separado. Uno es imputarme a mí lo que he hecho, y otro es valorar lo que yo he hecho conforme a una regla de conducta. Y eso son dos cosas distintas. Y si las hacemos por separado, lo vamos a comprender mucho mejor. Cuando yo cojo esto y hago así, yo hago algo que vosotros podéis decir que me pertenece a mí y no a él, o a él o a ella. ¿Por qué? Porque yo hago algo con conocimiento y con control de lo que lo hago y podría no hacerlo, y sabiendo lo que hago. Independientemente de cuáles sean las consecuencias. Si lo hago porque hay el mosquito chikungunya que me picó en Colombia y que es el del hombre tumbado y me dejó una semana tirado, no me llegó a picar, pero estaba tan acojonado que iba por toda la playa lleno de crema. Pero vamos, el caso es, si he matado el mosquito chikungunya, ¿significa que he realizado una acción? ¿Se me puede imputar a mí que haya matado el mosquito chikungunya, sí o no? Sí. ¿Qué es imputar? Imputar es atribuirle a alguien algo. ¿He ensuciado? ¿Sí o no? ¿Qué es ensuciar? Ensuciar es una palabra que está definida conforme a una norma. Imaginemos que la Universidad Miguel Hernández, harto de que el decano dé las clases de Derecho Penal y deje los suelos hechos una mierda, la universidad ha puesto una norma que dice: el que ensucie, el que durante sus ejercicios docentes ensucie el aula, será castigado con la suspensión de empleo y sueldo de 1 a 2 días, no, o 2 días, ¿vale? Suspensión de empleo y sueldo. 2 días de sueldo de funcionario es terrible. Entonces es una sanción muy intimidatoria. El caso es, ¿estoy ensuciando? En realidad, lo que tenemos que hacer en primer lugar es decir, ¿yo he hecho algo? ¿Lo he hecho yo? Hay acción, ¿vale? Esto es la imputación de algo a alguien, y es un proceso que hacemos, ¿vale? Imputar algo a alguien. Otro proceso distinto es la valoración, comparar lo hecho con la norma. Decir si yo he ensuciado o no he ensuciado exige, primero, que me podáis atribuir a mí que yo haya tirado la tiza, y segundo, que me podáis atribuir que eso me pertenece. Porque, de nuevo, si no me pertenece, ¿esto es acción? ¿Esto es un hecho? ¿Se me puede imputar a mí? No. Ya no es que sea o no sea ensuciar, es previamente que haya acción, y que sea un hecho y que sea mío. ¿Se entiende? Vale. Pues bien, en derecho penal existen dos procesos distintos. La atribución de un hecho a un agente, que es la imputación, tiene que ver con las reglas de imputación, y la comparación del hecho imputado, atribuido a alguien, con la descripción normativa, las reglas de conducta. Pues bien, en el delito, lo que hacemos, en primer lugar, en el primero de los filtros, es imputar hechos. Imputatio facti, ¿vale? Imputar un hecho. ¿Y qué es imputar un hecho? La imputación de un hecho se hace por medio de reglas de imputación y supone la atribución de un hecho a un agente, nada más.
Todavía Jesús no supone valorar el hecho. No supone todavía eso. Supone simplemente atribuirle a alguien lo hecho, pero todavía no decir si lo hecho es o no conforme a la norma. ¿Se entiende? No saltemos el paso. No digamos has ensuciado. Primero dime, tú has hecho eso, y eso es ensuciar. Hagámoslo así, ¿vale? ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo se atribuye un hecho a un agente? Pues se mira si el agente tiene conocimiento y control sobre lo hecho. El agente que tiene conocimiento y control sobre lo hecho, lo realiza. Yo, en realidad, por cierto, yo quería dejar la tiza aquí. ¿Se me puede imputar el hecho? Dilo, más alto. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento y control. ¿Conocimiento y control de qué? De lo que hago. Pero conocimiento y control de lo que hago, ¿qué? Se ha caído. Pero yo, ¿este hecho es un hecho? ¿Es un hecho? Sí. Otra cosa es que podáis valorar que eso es ensuciar porque se me ha caído la tiza y yo no quería o lo que queráis. Pero eso es un paso posterior. No lo saltéis, que no es tan fácil. Vamos primero ¿tengo conocimiento y control sobre lo que hago? Ay, no. ¿Tengo conocimiento y control sobre lo que hago? Mira, ya he cogido el ébola. ¿Tengo conocimiento y control sobre lo que hago? Sí. ¿Tengo conocimiento y control sobre lo que hago? Toma. Joder. ¿Tengo conocimiento y control sobre lo que hago? ¿Sí o no? Sí. Otra cosa es que no es lo que quiero hacer. No se produce el resultado que yo quiero producir, etc. Da igual. ¿Tengo conocimiento y control sobre lo que hago? ¿Se entiende? Bien. He cogido el ébola 7 veces. Esto es la imputación. Y después, y lo dejamos hoy aquí, que haya un hecho no significa nada más que el hecho existe y que el hecho es mío y que me pertenece a mí. Pero para que el hecho sea algo, habrá que hacer algo más. Habrá que comparar el hecho con la regla de conducta y habrá que decir que eso es ensuciar. ¿Cómo se dice si esto es ensuciar? ¿Lo que yo hago es ensuciar? Por cierto, esta parte es la más difícil. Viene la semana que viene, pero es la más difícil. Porque hay jueces que dicen que sí, hay jueces que dicen que no, hay jueces que dicen que eso es engaño, hay jueces que dicen que no. ¿Por qué? Esto, que es mío, es fácil. Eso es ensuciar. Depende. ¿De qué depende? ¿Y de qué depende? Y así podríamos hacer la canción completa. Venga, va. ¿De qué depende? De la gravedad. De la gravedad de la tiza. La gravedad existe, por eso la tiza cae. ¿Cómo que la gravedad? ¿De qué gravedad? El nivel, o sea, ¿El nivel de qué? Lo que tú entiendas por ensuciar o por... Es decir, ¿esto es ensuciar? Sí. Lo que tú entiendas por ensuciar mucho... Ese es un buen ejemplo. Eso es ensuciar, ¿no? ¿Y esto? También. ¿Y esto? No se ha partido en nada. ¿Eso es ensuciar? No vale. No vale que todo es subjetivo. Es decir, teóricamente hay un tipo que es el que aplica la ley, y es el juez. Y teóricamente puede serlo tú dentro de poco. Entonces, no vale, no vale. No vale, no vale que sea subjetivo. Me tienes que decir cómo tienes que pensar. Me tienes que decir cómo lo tienes que hacer. No vale, bueno, ¿según qué? Dímelo. Y es fácil, está tirado, coño. Claro que es ensuciar, no me jodas, claro que es ensuciar. Decidme por qué. ¿Por qué qué? Porque está sucio. Muy bien, perfecto. Tú, macho, eres el rey de las definiciones con la palabra. ¡Es fácil! ¿Por qué es ensuciar? Pero si estás pensándolo bien. Lo que pasa es que no lo expresas bien. ¿Por qué es ensuciar? ¿Por qué? Porque estás manchando la clase. Mancha es estar sucio, no vale. ¿Por qué es ensuciar? ¿Por qué? Estás colocando cosas sobre algo que tiene que estar negro. Muy bien, algo que nada. Tú no vale. Tú, ¿por qué es ensuciar? Porque está haciendo una acción que le está llevando a un resultado que es que está sucio. Muy bien, sí. ¿Por qué es ensuciar? Me lo estás definiendo circular. Es fácil. ¿Por qué es ensuciar? ¿Cómo? Porque le va a tocar limpiar a la limpiadora. Porque le va a tocar a otra persona. ¿Qué es lo que quiere evitar la norma matar a otro? ¿Qué es lo que quiere evitar la norma violar? ¿La norma violar quiere evitar que el tipo de Rumanía se ponga encima de la muerta? Pregunta. No. El tipo de Rumanía no está violando ni abusando sexualmente. Está siendo un cerdo.
La norma no pretende evitar que el tipo de Rumanía sea un cerdo. La norma de abuso sexual pretende realizar que un tipo se ponga encima de una mujer que tiene libertad sexual, no de una mujer que está muerta. Por tanto, no hay nada. Y eso lo veremos en la tipicidad. ¿Esto es ensuciar? Sí. ¿Porque qué pretende evitar? Que la mujer de la limpieza venga ahora y diga, ya está otra vez el tonto de penal. Nos vemos la semana que viene.